Soy el pastor Oscar Hernández de Comunidad Cristiana Betel en la ciudad de Cuautla, Morelos. Me da mucho gusto poder encontrarme una vez más contigo donde quiera que te encuentres y agradecerte también que abra las puertas para poder acceder hasta el lugar donde tú nos escuchas en este momento. Agradecidos con Dios por la vida, por el sustento, por todo lo que Él nos concede, esperando que tú también te encuentres fabulosamente bien delante de nuestro Dios. Nosotros ya listos, como es de costumbre, para poder compartirte nuestro tema, recordándote mi correo electrónico oscarhp07@hotmail.com y también invitándote a que nos escuches a través de YouTube, Devocionales Oscar Hernández. Ahí estamos también. De lo pequeño a lo grande es nuestro tema de hoy. Mateo capítulo 13, verso 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Interesantísimo esta palabra que el Señor Jesús nos regala. Esta parábola de la semilla de mostaza nos habla del crecimiento de la iglesia y el alcance que ha tenido la difusión de la palabra de Dios. Nuestro amado Señor inicia esta parábola diciendo que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Y esto nos habla del reino de Dios, claro, representado en el estado de la iglesia y el ministerio de la palabra de Dios. La semilla de mostaza es muy conocida por su minúsculo tamaño. Sin embargo, produce un árbol muy grande, llegando a alcanzar altura entre 3 y 5 metros. En esta parábola, la semilla de mostaza representa el Evangelio, y el hombre que sembró la semilla es figura de nuestro Señor Jesucristo. El campo donde fue sembrada la semilla se refiere al mundo mismo. Continuando con las figuras, el Señor dice que cuando esa semilla crece, se convierte en la mayor de las hortalizas, o sea, que a pesar de ser una diminutiva semilla, la más pequeña de su especie, su planta es la más grande de todas las hortalizas, a tal magnitud que se llega a convertir en un árbol, es decir, que tiene ramas fuertes. Asimismo, cuando se habla de árbol, esto es figura de madurez, de manera tal que cuando se desarrolla, posee ramas lo suficientemente fuertes. Con lo anterior en mente, podemos interpretar que a pesar de que nuestro amado Señor Jesús inició la expansión del reino de los cielos, Él solo predicando el Evangelio, su comienzo fue pequeño, es decir, con pocas personas, solo 12 hombres, sus discípulos, claro, a quienes da la comisión de predicar, tal como lo vemos en Mateo capítulo 10, verso 7, diciendo: y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la primera encomienda que les dio a ellos durante su ministerio terrenal: predicar sobre el reino de los cielos. ¡Wow! Ya cuando se acercaba su momento de su partida, el Señor les volvió a recordar su misión como colaboradores de la expansión del reino de los cielos acá en la tierra, diciéndoles en Mateo 28, 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El grupo de los 12 discípulos era pequeño, por lo que luego vemos que el Señor Jesús les da la misión a otros 70, según Lucas capítulo 10, verso 1 y verso 2, que dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Continuaba el crecimiento de sus discípulos, por lo que después de su resurrección vemos cómo llega a conformarse la congregación cristiana, o lo que llamamos la iglesia primitiva. Y ahí fue cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los 120 hombres allí reunidos.
Aún así continuaban siendo un grupo pequeño. Sin embargo, décadas después vemos cómo el apóstol Pablo dice en Colosenses 1:23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué hermosas palabras. Él dice que el evangelio estaba siendo predicado en toda la creación. Desde hace más de 2000 años, el evangelio se continúa predicando con un crecimiento sostenido y sorprendente. Conclusiones. Nuestro Señor continuó la parábola diciendo que a pesar de que la mostaza era la semilla más pequeña, una vez que crece, se convierte en la hortaliza más grande, es decir, el árbol más grande de su especie. En esta parábola el Señor Jesús nos habla de que hasta dónde puede llegar el crecimiento de una semilla una vez plantada, es decir, de hasta dónde puede llegar el evangelio una vez predicado. El reino de Dios inició con 12 discípulos y hoy somos millones de cristianos quienes amamos al Señor y somos súbditos del reino de los cielos. Aún continúa creciendo el reino de Dios en la tierra hasta que nuestro amado Señor Jesucristo vuelva por su iglesia. Reflexiona. Para llegar a ser grande hay que renunciar a ser pequeño. ¿Tu perspectiva de vida está en alcanzar algo grande? El Señor Jesús hizo de algo pequeño algo grande a través de sus discípulos que abrazaron su visión. ¿Estás construyendo algo grande con gente que abraza tu visión? A pesar de que la mostaza es una diminuta semilla, la más pequeña de su especie, su planta es la más grande de todas las hortalizas, a tal magnitud que se llega a convertir en un árbol. ¿Consideras que esta enseñanza te ha motivado para crecer en todas las áreas de tu vida? Espero que sí, y que este mensaje sea de utilidad a tu vida, de lo pequeño a lo grande, entendido que nada que nace siendo grande, siempre nace siendo pequeño, pero nos da la oportunidad de crecer y llegar a ser algo grande. Así que deseo que lo que emprendas, lo que hagas en la iglesia, en el ministerio, en tu trabajo, en tu familia, en tus estudios, lo conviertas siempre en algo grande. Ahí pues la parábola, la enseñanza de esta parábola de la semilla. Aún siendo pequeños, como la mostaza, podemos llegar a ser la más grande de las hortalizas de la especie. Sí, podemos hacer crecer todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Estás listo para hacerlo? ¿Estás listo para lograrlo? ¿Estás listo para hacer florecer tu ministerio, tu iglesia, tu grupo, tu célula? Vamos, sí podemos. Deseo lo mejor para ti en este día, que sea lleno de grandes bendiciones y de grandes alcances. Y si Dios nos da vida, espero encontrarte el día de mañana para volvernos a escuchar en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto.